Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. En el último episodio estuvimos hablando de las higueras y de las avispas que las polinizan. Las avispas y las higueras mantienen una relación de mutualismo muy estrecha, en la que cada especie de higuera está emparejada con una especie particular de avispa. Esta relación está centrada en el higo, una estructura cerrada dentro de la cual se localizan las flores de la planta, un auténtico jardín interior. Las avispas entran en el higo, polinizan algunas de estas flores, ponen huevos en otras y mueren. Las crías de las avispas y las de la higuera crecen juntas dentro de esta estructura, y cuando maduran las avispas salen a buscar nuevos higos, llevándose con ellas algo de polen. Los higos por su parte se inflan de deliciosa pulpa azucarada, que tienta a los animales para que se los coman y transporten las semillas lejos en su intestino. Hoy vamos a examinar un poco más de cerca esta relación, y a hablar un poco más de sus variantes, detalles y dobleces, a preguntarnos si realmente es una relación estable y cooperativa. Y si lo es, ¿por qué? La primera fuente de variabilidad que tenemos se refiere a las propias avispas y a la forma en la que polinizan sus higos. En muchas especies esto ocurre de forma esencialmente accidental. La avispilla sale de su huevo dentro del higo cuando las flores masculinas están creando cantidades prodigiosas de polen, y mientras salen al exterior, como es normal, quedan cubiertas de él. Al llegar un nuevo higo, la avispa se rozará contra las flores al moverse por el interior de la estructura, así que muchas de ellas quedarán polinizadas sin necesidad de que nadie haga nada. Pero hay una forma de polinización más sofisticada, que depende menos de la suerte y que no requiere que la higuera produzca tanto polen. En contraposición a la polinización pasiva que acabamos de mencionar, esta es una polinización activa. En las especies con polinización activa, las avispas recogen el polen de las flores activamente y la almacenan en estructuras especiales en forma de bolsillo que tienen en su cuerpo. Al llegar al nuevo higo, la avispa descarga sus bolsillos y deposita el polen en las flores. Ahora bien, esto es muy bueno para la higuera, porque se ahorra polen y el polen que llega al nuevo higo se deposita de forma más precisa. Sin embargo, este método representa bastante más trabajo para la avispa. ¿No podrían las avispas no hacer esto? Los abogados no crecen en los árboles de forma natural. Nadie las puede denunciar por romper el contrato. Y llevando esto un poco más allá, ¿por qué tienen que controlarse en absoluto al poner huevos en el nuevo higo? ¿Por qué dejar sin tocar algunas flores para que las semillas crezcan? Podrían poner huevos en todas ellas, y las avispas que lo hicieran se reproducirían más, así que suponemos que a la larga serían más abundantes. Parte de la razón es que a lo largo de la evolución las higueras han desarrollado una serie de medidas para mantener a raya a sus avispas. Esto es muy necesario para ellas. El que algunas de sus semillas sean parasitadas por las avispas para poner sus huevos es un coste muy grande, aunque el beneficio también sea bueno. Pero las consecuencias de no poder controlar la reproducción de las avispas en sus higos serían catastróficas, perderían generaciones enteras. Una primera medida que puede tomar una higuera, y que de hecho toman habitualmente, es simplemente abortar selectivamente los higos no polinizados. Ni siquiera hace falta un mecanismo especializado. Muchas plantas tienen la capacidad de abortar las flores que no han sido fecundadas y evitar que se conviertan en frutos. Al fin y al cabo, ¿para qué vas a poner todo ese alimento que se pone en una jugosa fruta si no tiene semillas que dispersar? Así que si de un higo particular no llegan señales hormonales que indiquen la presencia de suficientes flores polinizadas y de semillas en desarrollo, la planta no mandará nutrientes a ese higo y las semillas no crecerán. Así que si somos una avispa cuyas larvas dependen de estos nutrientes para crecer, nos interesa mucho que la planta reciba señales de semillas en desarrollo. Nos interesa lo suficiente como para asegurarnos de que el higo en el que ponemos nuestros huevos quede apropiadamente polinizado. Desde este punto de vista, las adaptaciones físicas como los bolsillos de polen y las adaptaciones de comportamiento como la polinización activa tienen mucho sentido. No hace falta recurrir a la buena voluntad de la avispa. Y aún así todavía nos podríamos esperar que las avispas barriesen para casa a la hora de poner todos los huevos posibles en un higo, pero la planta también tiene cartas en su mano para evitar esto. Otra posible medida para el control de las avispas es la propia distribución de las flores hembra en especies que hacen un único tipo de higo. Las flores tienen forma de jarrón, con una parte ancha en la que está el ovario y un cuello, pero algunas tienen cuellos más largos y otras más cortos. Además, cada flor tiene un tallo que la ancla a la pared interior del higo. La longitud de este tallo compensa la del cuello, así que en la práctica todas las bocas de todos los jarrones están juntas, a la misma altura y mirando hacia el interior del higo, hacia el centro hueco. Es un poco como si tuviéramos muchas aceitunas clavadas en palillos a distintas alturas.
Si clavamos los palillos en una superficie, las aceitunas quedarán algunas más arriba y otras más abajo, pero la longitud total del palillo será siempre la misma. Ahora bien, cuando miramos estos higos para ver lo que está ocurriendo, lo que nos encontramos normalmente es que las avispas han puesto huevos en las flores de cuello más corto, las que tienen el tallo más largo, las que tienen el ovario más cerca del centro. Siguiendo con nuestro ejemplo, las aceitunas que están clavadas más arriba en el palillo. En cambio, las flores de cuello más largo, las que tienen el ovario más cerca de la pared del higo, las aceitunas clavadas más abajo en el palillo, tienden a contener semillas. De esta forma, parece que el número de flores que el higo cede a potenciales avispas y el número de flores que se reserva para sus semillas están preasignados. El por qué las avispas obedecen y solo ponen huevos en las flores más interiores no está claro. La explicación más sencilla es que el ovopositor de las avispas no llega al ovario de las flores de cuello más largo, o llega con mucha dificultad. Así que las hembras tienden a poner huevos en las que son más fáciles, en las flores de cuello corto. Otros autores, en cambio, dicen que si las avispas quisieran llegar al ovario de las plantas de cuello largo, podrían, pero que este tipo de flores están muy protegidas. Para que una larva se desarrolle con éxito dentro de una de estas flores, la avispa inyecta junto con el huevo una serie de compuestos químicos. Estas sustancias interactúan con los tejidos de la planta y los impulsan a formar una agalla, una especie de tumor benigno, con una cáscara dura exterior que sirve de protección para la larva y un interior blando que le sirve de alimento. Los autores que defienden la hipótesis de las flores invencibles dicen que las flores periféricas de cuello largo simplemente no responden a los productos químicos que les inyectan las avispas, así que no pueden formar agallas. Si esto fuese verdad, entonces tendríamos higos con una verdadera planificación genética en cuanto a la cantidad de avispas y semillas que van a producir. Aunque si este es el caso, si las defensas de estas flores son bioquímicas, ¿por qué necesitamos distintos tipos de flores con distintas localizaciones? La posible respuesta a esto es un factor que complica mucho este mutualismo tan productivo, y es que aunque las higueras y las avispas sean la base de todo este sistema, no son los únicos participantes, y nos encontramos frente a un auténtico ecosistema en miniatura. Las avispas que polinizan los higos no son las únicas avispas que forman agallas, ni las únicas que ponen huevos en estructuras vivas. Muchas otras avispas lo hacen, y no todas son tan cooperativas. En nuestra charla con Paco ya hablamos de las avispas que hacen agallas en las acacias. En este caso no le proporcionan ningún beneficio a la planta, son parásitas. También son infames las avispas cazadoras de tarántulas que paralizan a esas arañas y ponen huevos dentro de ellas. Muchas otras avispas llamadas parasitoides hacen lo mismo con otros animales, sobre todo con orugas. Algunas de estas avispas son capaces de introducir su ovopositor a través de la corteza de un árbol para clavarlo en una oruga que vivía toda tranquila en un túnel en la madera. Estos ovopositores son auténticas obras de ingeniería evolutiva, con varias piezas cuidadosamente adaptadas para ejercer fuerza sin ceder, y una punta taladradora reforzada con zinc. En comparación con esto, perforar la pared externa de un higo no parece tan difícil. Y efectivamente algunas especies de avispas se han adaptado para aprovechar las posibilidades que brinda el higo sin dar nada a cambio. Algunas avispas son simplemente un poco aprovechadas, y lo que hacen es lo mismo que hacen las polinizadoras, pero sin polinizar. Esto, claro, solo funciona si se cuelan en higos que hayan sido previamente polinizados. Si no, la higuera tiene formas de evitar aprovechados, como vimos antes. Pero si el higo está ya polinizado, no hay nada que impida a estas aprovechadas hacer agallas en unas cuantas flores. También podemos encontrar avispas como las que describíamos hace un momento, que atraviesan la pared externa del higo con su ovopositor reforzado. Estas a veces pueden ser avispas parásitas normales y corrientes, que intentan, y a veces consiguen, formar agallas en las flores o en otros tejidos del higo. Otras veces, en cambio, las avispas poco cooperativas pueden no estar interesadas en la planta, sino en sus polinizadoras. Algunas de ellas insertan su ovopositor en agallas de polinizadoras ya formadas, ponen un huevo y la larva de la depredadora se come la de la polinizadora, o a veces compite con ella por la comida que hay dentro de la agalla, muchas veces matándola de hambre. Otras son directamente parasitoides extremadamente hábiles. Insertan su ovopositor desde fuera del higo, a través de la pared externa, a través de la pared de la agalla, llegan a la larva de la avispa en desarrollo y ponen un huevo dentro de ella. Bastante impresionante para ser animalitos de apenas un par de milímetros. Ahora bien, estas avispas tienden a atacar las agallas y las flores que están más cerca de la pared exterior. Las que tienen su ovario más cerca del centro están más protegidas. Y aquí tenemos una muy buena explicación para lo que vemos en los higos.
Las avispas polinizadoras tienden a poner los huevos en las flores del centro porque son más accesibles, pero también porque las de la periferia están muy expuestas a este tipo de parásitos y parasitoides. A la higuera, por su parte, le interesa tener una serie de flores cerca del centro en las que las avispas puedan poner huevos de forma segura. Lo que ya no le interesa tanto es perder un montón de semillas periféricas en las que las avispas pongan huevos solo para ser depredadas. Son semillas perdidas para nada, así que si las higueras tienen la capacidad de crear flores invencibles, es lógico que sean las de la periferia. Si aceptamos esta explicación, resulta que los parasitoides tienen un rol importante a la hora de estabilizar el mutualismo de las higueras y las avispas, al mantener a las avispas controladas y al dar una especie de enemigo común para los dos componentes de la relación. La otra fuente de variabilidad en el sistema higuera-avispa ya la mencioné en el episodio pasado, pero vamos a recordarla porque es muy relevante. Entre 1/3 y la mitad de especies de higuera, entre ellas Ficus carica, la higuera que cultivamos para comer, tienen dos tipos de árbol que producen tipos de higo diferentes. Uno de ellos produce higos que no maduran ni producen semillas. Se especializan en producir avispas que polinicen, y para asegurarse de que salgan bien cargaditas de polen, tienen flores macho abundantes dentro de los higos. El otro tipo de árbol produce higos especializados en semillas, sin flores macho, solo flores hembra de cuello largo de las que dificultan que las avispas pongan huevos en ellas. Las avispas que entran en estos higos polinizan las flores, pero son incapaces de poner huevos y mueren sin descendencia. Los higos que comemos nosotros, por cierto, son de este tipo, así que no contienen larvas de avispas, y las pobres polinizadoras fueron digeridas por los jugos del higo bastante antes de que madurase. Como comentábamos en el episodio pasado, en estas especies de higuera con dos tipos de higo encontramos un conflicto entre las higueras y las avispas. A las avispas, como a todo organismo vivo, les viene bien replicarse. O quizás sería mejor decir que los organismos que no se replican tienden a abundar mucho menos que los que sí lo hacen. Podemos suponer entonces que si hubiesen avispas de los higos con mutaciones que las hicieran capaces de distinguir los tipos de higo en los que pueden reproducirse de los que no, estas avispas se reproducirían mucho más. Así que después de unas cuantas generaciones tendríamos avispas capaces de evitar completamente ser despojadas de su polen y luego digeridas. Sin embargo, parece que esto no ocurre. ¿Por qué? Es más, ¿por qué las higueras hacen esto para empezar? El trato básico estaba bien claro. Las higueras renuncian a algunas de sus flores, que en vez de producir semilla, servirán para alojar y alimentar a los embriones de las avispas. A cambio, las avispas dedican sus cortísimas vidas de 1 o 2 días a asegurarse de completar los ciclos vitales de ambos organismos. ¿Por qué alterar un sistema que parece ir tan bien? La primera pregunta tiene dos posibles respuestas, que no son mutuamente excluyentes. La primera es muy sencilla. En muchos casos, los higos avispables y los no avispables tienden a florecer en momentos distintos. Cuando las avispas nuevas salen de su higo, uno de los dos tipos va a ser mucho más común que el otro, y las avispas no viven lo suficiente como para darse el lujo de elegir. Si salen cuando hay muchos higos avispables receptivos, genial. Si no, los únicos disponibles serán los no avispables, pero ellas no lo saben ni tienen otras opciones. No pueden esperar a que florezcan los nuevos higos. La otra posible respuesta es que los higos avispables y los inavispables son muy parecidos. Las higueras están adaptadas para hacerlos indistinguibles, porque están interesadas en que las avispas polinicen los inavispables. Podemos suponer que aquí hay un juego evolutivo jugándose, una situación que se conoce como una carrera armamentística evolutiva, o una carrera de la reina roja. Las avispas tenderán a adaptarse para distinguir los higos avispables de los no avispables, y las higueras tenderán a adaptarse para contrarrestar estas adaptaciones y hacer sus dos tipos de higo todavía más parecidos entre sí. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿por qué una higuera quiere tener dos sexos? Eso ya está mucho más en el aire, pero quizás sea por eficiencia. Un higo dado tiene que sacrificar una porción de sus flores para hacer avispas, pero la planta tiene que gastar energía de todas formas en hacerla apetecible para los animales que dispersan sus semillas. Es poco eficiente hacer esto para un higo que ha renunciado a muchas semillas para dárselas a las avispas. Y esto es todavía peor si añadimos el coste de las semillas perdidas por las avispas aprovechadas, por los parásitos y por los parasitoides. En estas condiciones es mejor dedicar los higos que maduran íntegramente a producir semillas y dejar que las polinizadoras, parásitas y aprovechadas, se peleen por higos que no madurarán nunca. A ellas les da igual que el higo madure o no, y a la higuera le cuesta menos. En fin, hay muchas hipótesis y especulaciones alrededor de estas preguntas. Lo importante es darse cuenta de lo complicados que son estos sistemas. No son simplemente dos organismos cooperando porque sí. Esto es el resultado de múltiples organismos evolucionando juntos a lo largo de millones de años. Las avispas polinizadoras, las higueras, las parásitas y las aprovechadas están todas implicadas en este juego evolutivo.
reaccionando las unas a las otras y adaptando sus estrategias en consecuencia. Es algo mucho más complejo que el dilema del prisionero, del que hablábamos en Divagaciones 13, y sin embargo sigue los mismos principios. Un juego, múltiples jugadores, distintas estrategias óptimas, y nada impide a los jugadores cambiar su estrategia a mitad partida. ¿Recordáis estas avispas aprovechadas, adaptadas para entrar en los higos pero que no polinizan? Resulta que algunas de ellas tienen en su cuerpo bolsillos de polen vestigiales. Esto nos indica que en el pasado eran avispas polinizadoras, pero que a lo largo de la evolución rompieron el mutualismo con su higuera. Esto es sorprendente, porque llevamos 2 episodios hablando de cómo las higueras y las avispas se necesitan las unas a las otras. Si el polinizador renuncia, ¿cómo sobreviviría esto el obionte? Bueno, en los últimos tiempos, varios estudios e investigadores nos comentan que esta regla de una especie de higuera por cada especie de avispa se rompe más a menudo de lo que pensábamos, y que muchas especies de higuera son polinizadas por más de una especie de avispa. Esto facilita que algunas avispas se vuelvan aprovechadas, ya que hay otros polinizadores que hacen el trabajo por ellas. Por otro lado, muchas especies de avispas son capaces de polinizar más de una especie de higuera, lo cual les da la capacidad de adaptarse para ignorar las especies de higuera que no ofrecen buenas condiciones. En general, los estudios evolutivos que existen nos dicen que el mutualismo entre avispas e higueras es muy estable, pero como vemos todavía quedan muchas preguntas por resolver, muchos conflictos que añaden tensión a esta relación. El mutualismo se mantiene estable, sí, pero hay buenas razones y mecanismos evolutivos que hacen que esto sea así más allá de la buena voluntad. Y aún así vemos que a veces el mutualismo sí que se deshace, y uno de los miembros se vuelve parásito o cambia de pareja. No es muy común, pero ocurre. Esto cambia bastante nuestra perspectiva del sistema higuera-avispa, ¿verdad? Hemos pasado de una visión simple, de 2 organismos cooperando, a un pequeño ecosistema en miniatura, un complejo juego de varios jugadores en el que cada cual tiene sus propios objetivos e intereses. El holobionte formado por las higueras y sus avispas sigue siendo a día de hoy un complejísimo y fascinante caso estudio de la biología, y uno que probablemente podéis observar en cualquier jardín. Si entre los y las que escucháis este programa hay gente interesada en biología, y también en modelos matemáticos, aplicar la teoría de juegos en detalle a este sistema podría ser un tema de investigación muy divertido y productivo. Pensadlo. Para el próximo episodio, Biología de Tranquis se va de vacaciones. Desgraciadamente la vida adulta no perdona, y hay varios asuntos que se me han ido acumulando, pero pensaré algo interesante para cuando vuelva. Hasta la próxima pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.